La traición, más punzante cuando proviene de quienes se creían cercanos, superó cualquier dolor que desconocidos pudieran infligir. Eleanor, incapaz de concebir tal maldad, no creía posible que su nieto Marcus, a quien había criado con amor incondicional, se convirtiera en el arquitecto de su propio sufrimiento. A los 80 años, se vio encerrada en su propia casa, prisionera en el ático, confinada por Marcus y su esposa Isel, abandonada a su suerte. Eleanor se encontraba allí, impecable con un traje gris confeccionado a medida, el cabello blanco peinado con absoluta perfección y sus ojos, de un azul profundo, reflejando una determinación inquebrantable. Había regresado, no movida por la venganza, sino con la intención de demostrar que el espíritu humano, por más quebrado que estuviera, era capaz de resurgir. Esta era una historia que hablaba de vínculos familiares fracturados, lealtades traicionadas y la inquebrantable voluntad de una mujer que se negaba a ser acallada. Destacaba cómo la belleza más profunda podía emerger de las tinieblas más desoladoras. El dulce aroma de la tarta de manzana recién horneada, una fragancia que solo una abuela con décadas de experiencia en repostería podía crear, llenaba el aire. Eleanor, con sus 80 años marcados en su rostro, espolvoreaba delicadamente canela sobre la tarta, una tenue sonrisa dibujándose en sus labios. La mesa estaba dispuesta para 3 comensales, adornada con platos de delicados motivos florales, servilletas de lino y cubiertos relucientes, mientras un silencio denso y cargado flotaba en el ambiente. Marcus, el único nieto de Eleanor, permanecía completamente ensimismado en la pantalla de su ordenador portátil, casi sin prestar atención a su abuela cuando ella le sirvió una generosa porción de tarta. Eleanor, con una sonrisa, se dirigió a él por su nombre, expresando su felicidad por haberse reunido con él y su gratitud por poder ayudar con las tareas de la casa, a pesar de que sus movimientos ya no eran tan ágiles como antes. Marcus, sin despegar la vista de la pantalla, respondió con un gruñido sordo, como si las palabras de Eleanor fueran una molestia. Isel, su esposa, se dejó caer pesadamente en una silla, suspirando de manera exagerada y declarando que la casa estaba muy llena. Se quejó de la falta de espacio, explicando que ellos tenían sus propias vidas y rutinas, y que tener que cuidar a una pariente mayor estaba interrumpiéndolo todo. Eleanor, desconcertada, parpadeó preguntándose si había oído bien. Con la voz temblorosa, le preguntó a Isel si se refería a ella. Isel, sin mirarla, removió su café con brusquedad, evitando el contacto visual. Después de meses de insistencia, la insistencia de Isel para que Marcus invirtiera su herencia en el peligroso emprendimiento seguía sin dar frutos. La situación se complicaba aún más con la presencia de Eleanor, la abuela de Marcus, pues cualquier posible inversor se mostraría reacio a financiar a una familia con una anciana a su cargo. La frustración de Isel crecía en silencio, alimentando una atmósfera tensa y sofocante. Para intentar aliviar la situación, Isel, con una sonrisa artificial, desvió la conversación. Mencionó que Eleanor se quejaba de insomnio y que había consultado a una amiga herborista, quien le había sugerido un remedio natural. Le ofreció a Eleanor una pequeña cápsula de color ámbar y un vaso de agua, asegurándole que era un producto totalmente herbal, diseñado para facilitar un sueño reparador. Confiada, la abuela Eleanor aceptó agradecida el brebaje, asintiendo dulcemente sin sospechar que esa noche, en lugar de descanso, encontraría la traición. Después de beber el té donde había disuelto un somnífero, sintió gradualmente que sus párpados se volvían pesados, su cuerpo se calentaba y una densa niebla le robaba la energía. Más temprano ese día, mientras Elara dormía plácidamente, su nieto, Julian, preparaba meticulosamente el antiguo sótano. Bajo la luz vacilante de una lámpara desnuda que colgaba y proyectaba una luz amarilla temblorosa, Julian apilaba los sacos de cal y los bloques de cemento que había comprado en secreto semanas atrás, escondiéndolos en el cobertizo del jardín, para luego iniciar la construcción del rincón que había señalado, el lugar exacto donde erigiría la pared. Esta idea no era nueva para él. Lara, su esposa y nieta de Elara, había insistido durante semanas en que su abuela era ahora un estorbo, ocupando espacio y consumiendo recursos.
Clara argumentaba que sería mejor que desapareciera sin dejar rastro, evitando cualquier sospecha. Inicialmente dubitativo, Julián finalmente consintió, persuadido de que esa era la única forma de vender la casa, mudarse y dejar atrás la carga de la culpa, tal como Clara había argumentado. En ese momento Elara luchaba por mantenerse despierta, sentía un fuerte mareo y su cuerpo pesaba como el plomo, mientras los sonidos se desvanecían gradualmente. Se aferró a la mesa de la cocina, balbuceando que tal vez necesitaba descansar un instante. Clara la asistió a levantarse sujetándola con fingida amabilidad por los hombros, y asintió, asegurándole que la acompañaría a su dormitorio. Sin embargo, en vez de llevarla a su habitación, la condujo por la crujiente escalera trasera hacia el sótano. Elara, perpleja, preguntó el motivo de esa acción, cuestionando el rumbo de sus pasos. Ese no era su dormitorio. Clara, con una voz suave pero llena de determinación, le aseguró que no se preocupara, que todo estaría bien. Al llegar al sótano, Julián ya había comenzado a colocar la primera hilera de bloques de hormigón. Clara, con manos temblorosas, depositó el cuerpo frágil y semiconsciente de su abuela Elara en una vieja cama de campaña de lona, ubicada en un rincón oscuro del sótano, junto a una pequeña lámpara de mesa que proyectaba una luz tenue y amarillenta y una manta desgastada y deshilachada. Elara, sumida en un estado de confusión y aturdimiento, intentó articular palabras, formular preguntas sobre lo que estaba sucediendo, pero su lengua parecía pesada y torpe, incapaz de obedecer sus órdenes. Clara, con el rostro bañado en lágrimas, se arrodilló junto a la cama, acarició suavemente la mejilla arrugada de su abuela y le susurró, con voz entrecortada por la emoción, que lamentaba profundamente lo que iba a ocurrir, que no se trataba de un asunto personal, pero que ella, Elara, había vivido una vida larga y plena y que era hora de ceder su lugar. Con un esfuerzo sobrehumano, Elara abrió los ojos, y con la poca lucidez que le quedaba, divisó a su nieta, Clara, alejándose de la cama y a su nieto, Julián, comenzando a construir una pared sólida y maciza. Quiso gritar, expresar su terror y desesperación, pero solo un gemido débil y ahogado escapó de su garganta. Julián, con una urgencia frenética, colocaba un bloque de cemento tras otro, como si la rapidez con la que terminara la construcción disminuyera la carga de culpa que sentía. La luz parpadeante del sótano danzaba sobre sus rostros mientras la lechada se extendía entre las juntas, sellando no solo la pared, sino también el destino de una mujer que siempre había prodigado amor y bondad. Una vez que la última grieta fue sellada, el silencio se hizo sepulcral entre las piedras. Desde arriba, la casa lucía impecable. Clara, con el corazón latiendo con fuerza, subió las escaleras, inhaló profundamente y cerró la pesada puerta del sótano, asegurándola con llave. Se sirvió una copa de vino tinto y se acomodó en el sofá, mientras Julián, con las manos manchadas de cal, se las enjuagaba meticulosamente. Se reconfortaron mutuamente, repitiéndose que lo habían hecho bien, que nadie sospecharía de la desaparición de Ara. Dada su avanzada edad, todos asumirían que se había extraviado o que había fallecido en paz durante el sueño. Nadie, absolutamente nadie, sospecharía de ellos. Nadie sabría jamás la verdad. En la oscura y fría bodega, Elara luchaba por permanecer consciente. Despertando a medias, se arrastró con dificultad hacia la pared rugosa, golpeándola débilmente con los nudillos, gritando desesperadamente por su hijo sin saber por qué. Solo el eco profundo y hueco de la bodega respondía, amplificando su agonía. Una oscuridad aterradora, pesada y húmeda, se apoderaba de ella, recordándole a gritos que ese lugar no estaba diseñado para la vida, sino para una lenta y cruel descomposición. Con los párpados sellados, la crudeza del miedo se manifestó, no a la inminencia de la muerte, sino al temor de ser abandonada por la persona a la que más amaba. A pesar de la angustia, una chispa de desafío, de perseverancia, se encendió en su interior. Eleanor, que antes fue madre y maestra, una mujer experimentada en las vicisitudes de la vida, y que había dedicado su tiempo a la crianza de su hijo, se negaba a sucumbir, incluso estando atrapada entre las asfixiantes paredes de ladrillo. Podía concebir la idea de que su propia sangre la sometiera a semejante crueldad,
era posible sentir la asfixiante opresión que experimenta una madre traicionada. Su historia apenas comenzaba a revelarse. La oscuridad, de una densidad palpable, la envolvía aprisionándola. Con sumo cuidado, Eleanor abrió los ojos, pero la oscuridad impenetrable no permitía el paso de la luz. Sus sienes latían con lentitud, sus dedos hormigueaban y un frío glacial la atenazaba, como si estuviera sepultada, sin el consuelo del abrazo terrenal. Su respiración era entrecortada e inestable. Un zumbido constante, como el eco lejano de una maquinaria desconocida, martilleaba en sus oídos, un fragmento de sonido incomprensible. El frío hormigón húmedo se extendía bajo ella, exhalando un olor penetrante a humedad y moho rancio, una mezcla desagradable de polvo, estancamiento y el abandono del tiempo. Al intentar moverse, un dolor agudo como una descarga eléctrica le atravesó la espalda, obligándola a soltar un pequeño gemido ahogado. Le tomó unos preciosos segundos, en medio de la confusión, darse cuenta de que no estaba en su cama, ni en su habitación, y que algo irremediablemente andaba mal. Se esforzó por sentarse, pero un mareo repentino la obligó a permanecer encogida, apoyada contra la fría pared que le arañaba la espalda con su textura rugosa. Parpadeó frenéticamente intentando disipar la oscuridad, pero solo el sonido de su respiración entrecortada y el silencio opresivo invadían sus sentidos. Fue entonces, casi por instinto, que alzó la mano temblorosa y golpeó la pared con los nudillos. 3 suaves golpes, apenas perceptibles, resonaron en la oscuridad, pero fueron suficientes para helarle la sangre y prender la mecha del miedo en su interior. El silencio sepulcral y opresivo se mantuvo intacto por un instante eterno. Luego una presencia burlona, invisible, golpeó con fuerza, esta vez con ambas manos, sobre la puerta. Desesperada, la mujer comenzó a llamar a su hijo por su nombre, Coude, Theodore, primero en un susurro ahogado por el pánico, luego en un grito agudo y desgarrador, suplicando con voz temblorosa y casi imperceptible: «¿Dónde estás? Por favor, responde». Anhelaba una señal, cualquier cosa que le demostrara que todo aquello no era más que una pesadilla. Pero solo el eco amortiguado de sus gritos desesperados, rebotando contra las frías paredes de hormigón, le respondía. Con un esfuerzo supremo se irguió tambaleándose y extendió las manos en la oscuridad, como una ciega tratando de orientarse. Palpó las paredes húmedas y ásperas, los rincones cubiertos de polvo, el reducido espacio que la aprisionaba, no más de unos pocos metros cuadrados, con un colchón viejo y una manta que ofrecía poco consuelo. Dentro de un espacio sin aberturas, solo paredes grises y ásperas que generaban una opresiva sensación de encierro, Eleanor sintió un débil sonido proveniente de algún lugar superior. Inmóvil, con la respiración contenida, agudizó el oído, y el ruido se hizo más claro, el zumbido confuso de un programa de televisión, salpicado de risas artificiales, a las 3:17 de la tarde, se filtró en su mente. Una punzada de entendimiento la atravesó al reconocer el lugar. Estaba atrapada justo debajo del edificio donde había residido durante años. La vida seguía su curso allá arriba, ignorante de su angustia. Con la voz rota, gritó y golpeó desesperadamente las frías y húmedas paredes de hormigón, implorando auxilio, comprensión, cualquier muestra de humanidad. Sabía que el sonido constante de la televisión indicaba que había alguien allí, su hijo Charles y su esposo David. Gritó con todas sus fuerzas hasta que sus cuerdas vocales ardieron, hasta que sus dedos se lastimaron y sangraron, hasta sentir su garganta en llamas. En ese instante la voz de Charles, que no se dignaba descender al lúgubre sótano para encararla, se filtró clara y helada por las imperceptibles hendiduras de su prisión. «Lo siento, mamá», pronunció con una indiferencia glacial que caló hasta los huesos de Eleanor, «pero ya has vivido bastante». Esas palabras, brutales y sentenciadoras, flotaron en el aire, sin posibilidad de réplica. Acto seguido, el volumen de la televisión se elevó, ahogando cualquier intento de respuesta o súplica. Eleanor, petrificada, sintió la áspera pared contra su espalda, sus ojos desorbitados por la incredulidad. Su propio hijo, su sangre, había proferido esas palabras. Estaba efectivamente cautiva en ese lugar contra su voluntad.
Los minutos se estiraron en una agonizante eternidad. El frío la traspasaba por completo. Su estómago rugía de hambre y la boca se le había secado. A tientas en la penumbra localizó una botella de agua casi vacía y un puñado de galletas viejas, dispersas sobre el delgado y manchado colchón. Una conclusión helada la golpeó: todo había sido planeado meticulosamente. No fue un accidente fortuito, sino una trama urdida con frialdad. El sedante en el té, la cama improvisada, el encierro solitario, cada detalle formaba parte de un plan diabólico. Charles, con la complicidad silenciosa de David, era el cerebro detrás de todo. Ellos, allá arriba, continuaban con sus vidas opulentas, ajenos a la pesadilla que ella estaba viviendo, enterrada viva bajo sus pies. Las lágrimas que surcaban su rostro no eran de miedo, sino de una traición desgarradora y una desesperación abrumadora, un dolor tan intenso que superaba cualquier sufrimiento físico. Ella, que había dedicado su vida a criar a Charles, sacrificando todo por su felicidad, ahora era un estorbo, un problema a eliminar, una voz que callar, un lugar vacío en la mesa. El tiempo había perdido su significado, la noche se confundía con el día, y no tenía la menor idea de cuántas horas habían transcurrido desde que despertó en ese infierno. El aire espeso y opresivo dificultaba la respiración, una pesadez que se sumaba al dolor punzante que recorría cada hueso y músculo, producto del contacto prolongado con el suelo frío y duro. Su corazón, como un tambor desbocado, martilleaba contra su caja torácica, amenazando con romper el ritmo de la vida. Sin embargo, a pesar de la agonía física y del silencio sepulcral que la envolvía, Eleanor se negaba a ceder. Rememoró a su abuela, una mujer de hierro que ante cualquier adversidad, sostenía que había que resistir, plantar cara a la tormenta. También recordó a su abuelo, quien le inculcó la importancia de alzar la voz contra la injusticia. Si había superado tantas pruebas en su vida, pensó, podría sobreponerse a esta. Concentrándose, empezó a planificar, a examinar cada sombra y resquicio, a administrar sus energías. Murmuraba para sí misma palabras incoherentes, cualquier cosa para aferrarse a la razón. En la soledad abrumadora, repetía en su mente una y otra vez un mantra: no era culpable, era inocente. Merecía vivir. En la quietud absoluta, donde el mundo parecía haberla olvidado por completo, Elara sintió surgir en su interior una fortaleza inesperada, una determinación férrea que desconocía poseer. Visualizó a su nieta, una niña de naturaleza reservada cuya voz apenas superaba un susurro cuando la visitaba. Imaginó que le contarían a la pequeña que su abuela se había marchado, inventando una historia sobre una desaparición súbita y silenciosa, o incluso, la borrarían de sus recuerdos reescribiendo la historia para excluirla por completo. Ante esta injusticia, Elara se negó a ceder. No permitiría que la mentira prevaleciera, no se rendiría a la muerte dentro de aquellos muros. En el gélido ambiente, atormentada por el hambre y la desolación, y sintiendo un profundo abandono, Elara tomó la firme decisión de sobrevivir. No era la venganza lo que la impulsaba, ni el deseo de hacer justicia, sino la simple necesidad de seguir adelante, de demostrar que ciertas verdades inquebrantables no podían ser silenciadas ni por barreras físicas, ni por el silencio impuesto, ni mucho menos por el olvido premeditado. Su espíritu, a pesar de las adversidades, era inherentemente resistente y su alma, aunque magullada, aún albergaba relatos que deseaba compartir. Mientras tanto, en la apacible calle de un suburbio, al otro extremo, Arthur Penigon, un hombre de costumbres discretas, aunque respetuoso, observaba, jamás era indiferente ante lo evidente. Durante casi 30 años, había residido en la humilde casa de Meadow Creek, construida con esmero junto a su amada esposa, Clara, una mujer de gran entereza y bondad, que había fallecido 5 años atrás. Desde el fallecimiento de su amada Clara, Arthur se había sumido en una soledad que calmaba con el refugio de su vasta colección de novelas clásicas, la compañía de su vieja radio y una rutina diaria meticulosamente establecida. Sin embargo, en las últimas semanas, una extraña inquietud había empezado a perturbar la paz de su existencia, cuidadosamente organizada.
Cada anochecer, tras prepararse una taza humeante de té de manzanilla y acomodarse en su sillón favorito, percibía sonidos sutiles y anómalos que rompían el silencio habitual del vecindario. Eran golpes débiles y amortiguados, como si algo estuviera golpeando una superficie sólida y distante. A veces se confundían con susurros ahogados, vocalizaciones ininteligibles, palabras inconexas que se convertían en un murmullo persistente, casi un lamento triste que la brisa nocturna transportaba hasta su pequeño patio. Al principio Arthur intentó tranquilizarse atribuyendo estos extraños ruidos a la presencia de un animal atrapado, o quizás al chirrido característico de las tuberías viejas de la casa. Arthur, atormentado por la reciente pérdida de su esposa Clara a causa de una prolongada enfermedad, se había vuelto hipersensible a cualquier manifestación de sufrimiento, tras haber pasado incontables noches escuchando su jadeante respiración. Esta nueva vulnerabilidad lo hizo aún más receptivo a los sonidos inusuales que perturbaban la calma de su vecindario. Sin embargo, las noches se sucedían y los ruidos persistían, repitiéndose puntualmente a la misma hora, siempre provenientes de la casa contigua, la residencia de Vivien, la hija de Elara. Arthur conocía bien a Elara, siendo vecinos desde hacía más de 2 décadas. Aunque su relación nunca había sido cercana, siempre había admirado su bondad y laboriosidad, así como la serenidad digna que la acompañaba incluso en los momentos más adversos. Por eso, la repentina ausencia de Elara le resultaba profundamente perturbadora y sospechosa. Al principio Arthur pensó que Lara, su vecina, podría estar indispuesta, tal vez con alguna enfermedad, o incluso que se había ido a vivir con parientes en otra ciudad, pero una creciente sensación de intranquilidad no lo abandonaba. La casa de Vivien, la madre de Lara, se mantenía extrañamente oscura, con las cortinas completamente cerradas a pesar de ser pleno día. El nombre de Lara no era pronunciado por nadie, y nadie preguntaba por su paradero o su estado de salud. Arthur recordaba que Vivien le dedicaba un saludo breve y superficial, una sonrisa forzada que parecía esconder un secreto pesado, una preocupación que ella deseaba desesperadamente mantener oculta. Una noche, atormentado por la duda y la creciente inquietud que le impedía dormir, Arthur, sintiendo una necesidad imperiosa, decidió acercarse a la casa de al lado. Eran cerca de las 10 de la noche cuando cruzó el césped impecablemente cuidado, caminando con lentitud, ya que con sus casi 70 años, sus movimientos eran más lentos. Se dirigió a la modesta cabaña, visiblemente envejecida por el paso del tiempo. Golpeó la puerta decorada con motivos florales, usando los nudillos para tocar la madera, y esperó pacientemente. Después de varios minutos de espera, Eleanor finalmente abrió la puerta, luciendo una elegante bata de seda que contrastaba con su cabello gris, recogido en un moño deshecho. Su rostro, marcado por las arrugas de la edad, reflejaba una clara molestia. Arthur, de pie frente a ella, le explicó que durante las últimas noches había sido perturbado por ruidos extraños y preocupantes, temiendo que se tratara de algún animal atrapado o, peor aún, de daños en la estructura de su casa. Eleanor, cruzando los brazos sobre el pecho, frunció el ceño, y su expresión se tornó sombría. Rápidamente restó importancia a sus preocupaciones, achacando los ruidos a su nuevo terrier, un perro enérgico y juguetón que, según ella, tenía la costumbre de arañar las paredes al escuchar cualquier sonido proveniente del exterior. Sin embargo, Arthur, con la memoria aún fresca, recordaba con cariño a Apter, el Golden Retriever de Eleanor, que había sido un compañero fiel durante muchos años y que había fallecido hacía casi un año. Él mismo había asistido al triste funeral en el jardín, llevando consigo una cazuela de comida como muestra de condolencia. Con una sonrisa forzada, Eleanor insinuó entonces que algunos vecinos no eran respetuosos con la privacidad, sugiriendo sutilmente que Arthur debía ocuparse de sus propios asuntos. Arthur, conservando la calma, asintió en señal de acuerdo, se disculpó por la interrupción y se marchó. Sin embargo, a pesar de las palabras de ella, una inquietud persistente en Arthur le susurraba que la explicación carecía de sinceridad. Lo que Eleanor pasaba por alto era que Arthur recordaba vívidamente la muerte de Buster, el perro, ocurrida hacía casi un año. Él le había expresado sus condolencias y, conmovido por su tristeza,
incluso le había llevado una bandeja de comida horneada de la ciudad, al verla sollozando en el jardín el día del entierro del perro, justo detrás de la casa de campo. Así, descartado el perro, la duda se instaló: ¿qué más podría ser? ¿Qué misterios se ocultaban dentro de esa casa? Arthur, atormentado por la incertidumbre, no pudo conciliar el sueño esa noche. Apagó el televisor, se sentó junto a la ventana y agudizó sus sentidos. Hacia las 11 de la noche, como si fuera un reloj, los sonidos reaparecieron. Primero 3 golpes secos y definidos, una pausa y luego, algo menos parecido a un golpe y más a un suave rasguño, como si alguien arañara la madera con las uñas. Arthur se levantó, tomó su confiable linterna Mlicht y se aventuró cautelosamente en el patio. La tenue luz lunar apenas lograba iluminar, pero Arthur, que conocía cada rincón de su terreno, se dirigió con paso firme hacia la parte trasera, donde su cerca lindaba con el jardín de Eleanor. Allí, a oscuras, se detuvo. Se agachó, pegó la oreja al suelo y un escalofrío le recorrió la espalda al percibir lo que parecía un llanto. No era el sollozo agudo de un niño, ni el gemido lastimero de un animal, era el lamento ahogado y conmovedor de una mujer de edad, casi imperceptible, como si emanara de las entrañas de la tierra, pero inequívocamente real. No era producto de su imaginación, era real. Al principio dudó de su propia cordura, pero cuando escuchó su nombre, Arthur, susurrado entre sollozos, sintió que las piernas le flaqueaban. «Arthur», suplicó la voz, «ayúdame». Retrocedió tambaleándose y cayó sobre la hierba, cerrando los ojos con fuerza. No podía ser que esa voz, que conocía tan bien, con su cadencia y su ligero ceceo, perteneciera a Margaret, pero era ella. Estaba seguro. Sin comprender la lógica ni el motivo, Margaret se encontraba sepultada bajo tierra, atrapada con vida. Su corazón golpeaba con fuerza, provocándole dificultad para respirar momentáneamente. ¿Cómo era esto posible? ¿Qué ser abominable podía perpetrar semejante crimen? Retrocedió instintivamente hacia la casa, cerrando y asegurando las puertas con llave antes de desplomarse en el sillón, sintiendo el impulso de actuar, pero la necesidad de evidencias irrefutables lo frenaba. Acusar sin pruebas concretas a Genevois podría acarrear consecuencias legales graves o, peor aún, alertar a Margaret sobre sus sospechas, asegurando que sus acciones permanecieran en secreto. Se frotó las sienes, inhaló profundamente y se prometió a sí mismo investigar nuevamente al día siguiente. Necesitaba confirmar su presentimiento, corroborar si Penélope realmente estaba cautiva. Si sus peores temores se confirmaban, la sacaría de ese encierro sin importar las dificultades. Nadie merecía ser enterrado vivo de esa manera. Algunas verdades, enterradas con la fuerza de la opresión, se negaban a desaparecer, y el eco de la voz de la joven, sepultada bajo mentiras y encubrimientos, no podía ser acallado. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Marcus sintió lágrimas brotar de sus ojos, no por miedo o furia, sino por una abrumadora sensación de impotencia. Se enfrentaba a una verdad tan oscura y perturbadora que no podía ser ignorada, y sabía, en lo más profundo de su ser, que él era el único capaz de actuar. La noche se convirtió en un torbellino de pensamientos para Marcus, que no logró conciliar el sueño. Cada recuerdo de aquella voz proveniente de la tierra, ese grito ineludible que resonaba en su interior, lo empujaba al límite, como si el colchón se encogiera con cada evocación. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol tiñeron el cielo, se levantó sigilosamente, preparó una taza de café humeante y fuerte, y se sentó junto a la ventana. Observó atentamente la casa de Genevieve, buscando alguna señal de alarma. Todo parecía normal, las cortinas permanecían cerradas, el coche estacionado en el garaje y ninguna hoja se movía, como si la calma fuera un manto protector. A pesar de todo, Marcus sentía una certeza inquebrantable, un secreto ominoso se ocultaba tras las paredes de la casa, un secreto que los vecinos ignoraban por completo, una desesperada súplica de auxilio que emanaba de lo más profundo. La determinación, firme como el acero, se dibujó en sus facciones. Se dirigió al cobertizo ubicado en la parte trasera de la propiedad, y escogió una pala robusta, con un mango de madera maciza.
Luego recogió una linterna, un trozo de cuerda y un pequeño pico, gastado por el uso y olvidado desde la muerte de su madre. Tras cerrar la puerta con llave, elevó la vista al cielo y murmuró, con la voz quebrada por la emoción, que de estar equivocado, pediría perdón. Pero si su presentimiento era correcto, alguien debía actuar, porque nadie merecía morir en silencio. Empezó a cavar en el extremo del jardín, justo al lado de lo que creía que era la entrada del sótano de Genevieve. Al principio el suelo estaba firme y húmedo por las recientes lluvias, pero Marcus, con sus manos fuertes y curtidas por años de trabajo, no se detuvo. A pesar del intenso dolor que punzaba en su espalda y de la camisa completamente empapada en sudor, Liam perseveró. Cavaba en silencio con movimientos metódicos y precisos, sintiendo cada palada como una plegaria, una promesa de rescate. Las horas transcurrieron lentamente, el sol ascendió implacable en el cielo, transformando el calor en una sofocante asfixia. Sin embargo, Liam siguió adelante, impulsado por una fuerza superior a la lógica, la inquebrantable certeza de que Penélope estaba allí, con vida, esperándolo. A medida que el túnel se adentraba en la oscuridad, su corazón se aceleraba peligrosamente. Con manos temblorosas, colocó la linterna en el suelo, iluminando el angosto pasaje que se extendía hacia lo desconocido. Sus manos estaban cubiertas de tierra, las uñas rotas y la respiración agitada, pero la idea de detenerse era inconcebible. Ya entrada la tarde, después de haber excavado un túnel de casi 2 metros de longitud, la pala de Liam chocó repentinamente contra algo duro, obligándolo a detenerse en seco. Se arrodilló de inmediato y con dedos febriles, comenzó a retirar desesperadamente la tierra suelta y los escombros. Era cemento, una barrera de algún tipo. La había encontrado. Un torrente de adrenalina heló su sangre cuando, con la mano temblorosa, la extendió lentamente hasta tocar la fría y rugosa superficie. Lo sentía a una ligera vibración, un temblor imperceptible que parecía emanar del otro lado. Apretó la oreja contra la pared, contuvo la respiración y agudizó el oído al máximo. Entonces lo escuchó, un golpe seguido por otro y luego un tercero. 3 golpes delicados, pero inconfundibles. Alguien estaba intentando comunicarse desde el interior. El corazón de Liam dio un vuelco. No estaba imaginando cosas, no estaba delirando. Su hermana, Maya, estaba viva. Estaba allí dentro. Inhaló profundamente. Empuñó la pala con renovada determinación y respondió a la señal con 3 golpes secos y fuertes. Esperó tenso, escuchando. Un instante después, se repitieron los golpes, esta vez con algo más de fuerza. Se arrodilló con lágrimas brotando de sus ojos, y susurró con la voz rota por la emoción, que él estaba allí, que no se preocupara, que la sacaría de allí, que no estaba sola. Un sollozo ahogado fue la única respuesta al otro lado. Con golpes fuertes y medidos, Liam demolía la pared, balanceando su herramienta con precisión. Cada impacto deliberado parecía medir el tiempo, pues sabía que cada segundo contaba. Grietas profundas se extendían por el cemento y a medida que los fragmentos se desprendían, la ansiedad de Liam crecía. Estaba a punto de lograrlo. Podía sentir la desesperación de Maya, una fuerza palpable que emanaba del otro lado. El aire se espesaba con el polvo, dificultando su respiración, y el haz de luz de su linterna bailaba irregularmente, pero no podía detenerse. No se detendría. Tras lo que pareció una eternidad de esfuerzo implacable, usando la pala y un pequeño pico, finalmente abrió una brecha lo suficientemente grande como para mirar a través de ella. Años de humedad y desplazamientos de tierra habían carcomido la estructura, creando grietas en los cimientos que Liam exploraba pacientemente, aunque la extracción seguía siendo peligrosísima. En ese instante, como si el propio destino se revelara, Liam enfocó su vista en unos ojos rojos e inyectados en sangre, gastados por la fatiga, pero aún con un brillo persistente, la chispa de algo que no se había apagado, la esperanza. Allí, arrodillada sobre la tierra, con el rostro cubierto de suciedad, las mejillas hundidas y los labios agrietados, estaba Maya, sorprendentemente viva.
Ella extendió sus brazos hacia él buscando consuelo, y se desplomó contra su pecho, inicialmente sin pronunciar palabra, solo temblando incontrolablemente. Liam la estrechó con fuerza aprisionándola en un abrazo protector, susurrándole una y otra vez que todo había terminado, que ya estaban a salvo, que nunca más estaría sola. Aferrada a él como una niña asustada que por fin había encontrado refugio, Maya, entre sollozos, le confesó que había creído que iba a morir allí, que cada noche se despedía del mundo. No comprendía cómo alguien a quien consideraba un amigo pudo haberla sepultado de esa manera, como si su vida no tuviera ningún significado. Liam con suavidad pasó sus dedos por el cabello de Maya, luego la ayudó con cuidado a salir por la estrecha abertura en la tierra, sosteniéndola con firmeza. La cargó en brazos y comenzaron a caminar por el oscuro y angosto túnel que conducía a su hogar. Al salir al exterior, el sol poniente con su intensa luz, lastimó los ojos de Maya, acostumbrados a la penumbra, pero al mismo tiempo, le brindó una sensación que creía olvidada, la de estar verdaderamente viva. Al pisar la fresca hierba, se detuvo, se arrodilló y extendió las manos para tocar la tierra, sintiendo su textura. Con voz temblorosa le dijo a Liam que no encontraba palabras para expresar su agradecimiento, que él había sido su salvador. Liam con una sonrisa le aseguró que no tenía que darle las gracias, que había hecho lo que consideraba correcto, porque nadie merecía ser tratado como si su vida no importara. Entraron en la casa y Liam preparó una reconfortante taza de té con abundante azúcar, entregándole además un paño húmedo y fresco. Mientras Maya se aseaba y lavaba su ropa cubierta de barro, un recordatorio de su terrible experiencia, Marius observaba en silencio. Mientras ella sorbía lentamente el reconfortante caldo caliente que él había preparado con esmero, él con voz suave y serena, le aseguró que actuarían con suma precaución, permitiéndose una noche de sueño reparador antes de tomar cualquier decisión. Le prometió con firmeza que jamás volvería a sufrir un tormento similar. Solde, conmovida, se sumió en la profundidad de sus ojos, que irradiaban compasión, y en ese instante una epifanía brotó en su interior: no todos los corazones humanos eran nidos de crueldad. La bondad aún existía, la esperanza brillaba incluso en los rincones más sombríos del mundo. De las profundidades del dolor, de la traición y de un silencio que clamaba por ser roto desde hacía mucho, se forjó una nueva alianza, un vínculo irrompible creado en el sufrimiento compartido. Haber salvado una vida con sus propias manos generaba una conexión que iba más allá de la simple gratitud. Y a veces la oscuridad más densa podía ceder ante la luz más brillante, y un corazón que se negaba a rendirse era capaz de romper incluso las barreras más insondables. Bajo un cielo nocturno adornado con estrellas que parecían ignorar el mundo, una calma inquietante se extendió por las casas. Marius, intentando aplacar la ansiedad de Isolde, preparó un té de hierbas. Ella, acurrucada en un sofá de la sala, cubierta por una manta de lana, aún asimilaba la increíble verdad de su libertad. A pesar de su evidente fragilidad, el color volvía lentamente a su rostro, y aunque el temor persistía en sus ojos, una diminuta llama de esperanza brillaba, una señal de vida que no se había apagado. Marius, con el corazón todavía latiendo con fuerza por lo sucedido, se sentó frente a ella, las manos entrelazadas y la mirada fija en ellas, los codos apoyados en las rodillas. Le propuso denunciar los delitos de Serafina y Alistair ante las autoridades, convencido de que no podrían evadir el castigo. Isolde escuchó atentamente en silencio y finalmente respondió con una voz suave pero decidida: todavía no. Todos creen que estoy muerta. Quizás sea mejor que sigan pensándolo. Isolde argumentó con firmeza que volver a la escena pública sin evidencia incuestionable y sin una fuerza interior renovada, solo la expondría a ser tildada de persona desequilibrada. No albergaba dudas sobre su determinación para combatir un sistema que, repetidamente, había relegado a mujeres como ella al ostracismo. Consideraba imprescindible tomarse un tiempo para descansar, recuperar su espíritu y redescubrir su identidad antes de enfrentarse nuevamente a un mundo que parecía haberla olvidado por completo. Marius, aunque dubitativo, asintió con la cabeza, demostrando así su comprensión. En la mirada de Isolde
Marius percibía no solo el dolor de una pérdida anticipada, sino también el peso de una vida dedicada a una hija que finalmente la había rechazado, tratándola como un objeto inútil. Reconocía que esa profunda herida no se curaría con una simple acción legal, al menos en ese momento. Al día siguiente se despertaron antes del amanecer. Marius ayudó a Isolde a vestirse, a lavarse el rostro y a recopilar las pocas posesiones que había logrado conservar. Priorizando la seguridad e integridad física de Isolde, acordaron que ella permanecería temporalmente en la casa de Marius, la misma residencia que una vez compartió con su fallecida esposa. En ese hogar, ahora dominado por la amplitud, el silencio y una paz que Marius no experimentaba desde la muerte de Liliana, Isolde encontraría refugio. Nadie la buscó, nadie preguntó por su paradero. Serafina, segura del éxito de su engaño, no emitió ninguna señal de alarma. La vida cotidiana siguió su curso, como si la tierra realmente se hubiera tragado a Isolde. Y en cierta manera, así fue, aunque no de la forma en que originalmente habían planeado. Marius recuperó los antiguos documentos de identidad de Liliana y colaboró con Isolde para forjar una nueva identidad. Durante semanas trabajaron minuciosamente en la creación de su nueva personalidad, aprovechando con cautela la identidad previamente utilizada por Liliana. Con documentos de identidad fraudulentos impecables, obtenidos mediante la extensa red de contactos de Liam, forjada a lo largo de 2 décadas y experta en sortear la burocracia y eliminar cualquier rastro digital, ella adoptó la identidad de Serafina. Al principio, responder a un nombre que no era el suyo le resultaba ajeno, casi irreal. Sin embargo, gradualmente lo aceptó, amoldándolo como una encarnación de su nuevo principio. Los vecinos permanecieron en la ignorancia de todo. Liam, fiel a su costumbre de hablar poco, se limitó a mencionar que una amiga de su difunta esposa, a quien conocía desde hacía muchos años, se alojaba en su casa temporalmente. Nadie formuló preguntas. La discreción era una cualidad valorada en aquella calle tranquila. En ocasiones el anonimato no era una condena, sino un santuario. Serafina, con cautela al principio, se atrevió a salir, cuidando las rosas del jardín delantero y recorriendo la familiar distribución de la casa con una confianza recién adquirida. Cada mañana se acomodaba en el alféizar de la ventana, contemplando el espectáculo del amanecer que teñía el cielo con una paleta de colores vibrantes. Este simple acto, observar el mundo despertar, le confirmaba silenciosamente su existencia, su persistente presencia en la realidad. Era una sensación suficiente, un consuelo por el momento. Los días transcurrían con lentitud, pero con un efecto sanador. Liam la trataba con un respeto silencioso, nunca con compasión, una actitud de entendimiento tácito reservada para las personas de verdadera nobleza. Jamás la instaba a revelar su sufrimiento, a menos que ella misma iniciara la conversación. Se limitaba a ofrecerle su compañía, su tiempo y una paciencia inagotable. Habiendo internalizado durante mucho tiempo la idea de que sus propias opiniones no tenían valor, poco a poco, renacía en ella el anhelo de expresar sus pensamientos, compartir recuerdos y evocar el pasado sin desmoronarse en un torrente de lágrimas. Una tarde, mientras ambos amasaban pan de masa madre en la cocina bañada por la luz solar, Bethany confesó que había empezado a percibir la vida de una forma distinta. Encerrada en aquel oscuro sótano, y de forma que aún no lograba comprender, Beth se había visto obligada a sumergirse en su interior, a confrontar facetas de su ser que durante años había eludido. Había permanecido en la negación, justificando las ausencias de Gregory, disculpando su falta de afecto, creyendo con inocencia que el amor era capaz de superarlo todo. Pero el amor, como el pan que Gregory amasaba con sus manos curtidas, también se marchitaba si se descuidaba. Y a veces las heridas más profundas no provenían de los demás, sino de ella misma, nacidas de aferrarse a ilusiones irrealizables. Liam, tomándole la mano, le expresó su admiración por su capacidad de sobreponerse, destacando que pocos podrían haber resistido lo que ella había padecido con tanta entereza. Beth esbozó una leve sonrisa y le confesó que no se sentía fuerte,
pero que estaba aprendiendo a aceptar sus cicatrices, a dejar de esconderse, a reencontrarse consigo misma o, al menos, a ser una versión de sí misma capaz de avanzar sin temor. En ese instante preciso, dentro de la modesta cocina, perfumada con el inconfundible olor a levadura fresca y el ajo dorándose lentamente, una sensación largamente olvidada se apoderó de ella, una profunda y silenciosa tranquilidad, una paz interna que no hallaba su origen en la búsqueda de venganza, en el acto del perdón, ni en la destrucción de los recuerdos, sino en la simple consciencia de su propia existencia, en la certeza de estar viva, ilesa y plenamente consciente. Junto a esa calma se manifestó una chispa sutil pero constante, un deseo latente de renacer, de reinventarse a sí misma, de escribir una nueva historia utilizando un lenguaje diferente, explorando nuevos caminos. Así Serafina o Bethany cada noche se sentaba a escribir en un viejo diario de cuero, volcando en sus páginas sus sentimientos, los recuerdos que la atormentaban y los sueños que la impulsaban. A veces eran solo pensamientos fragmentados, otras veces, cartas dirigidas a un destinatario ausente y en ocasiones, simples dibujos de girasoles y aves en pleno canto. Además, Liam le obsequió una pequeña maceta con un helecho instándola a que, cada vez que lo regara, se permitiera contemplar su propio potencial de crecimiento y evolución personal. Con la mirada fija en él, los ojos de Lara brillaban con gratitud, pero también con una esperanza renovada, algo que Silas no había vislumbrado en ella desde hacía mucho. Una paz profunda inundó la pequeña cabaña, como una suave medicina para el alma atormentada de Lara. La vida junto a Silas contra todo pronóstico florecía, iluminando su oscuridad con un resplandor inesperado. Juntos descubrieron la felicidad en los simples placeres, las comidas compartidas, las canciones que evocaban recuerdos, y el silencio reconfortante de la compañía mutua. Con el tiempo los recuerdos del pasado, aunque persistían, perdieron su poder de control, difuminándose sin desaparecer por completo, incapaces ya de dictar su presente. A menudo bajo la oscuridad de la noche, Lara se escabullía, la mirada fija en la imponente mansión en la distancia, el hogar de su hermana Gwendolyn. La mansión, sumida en tinieblas y silencio, era un cruel recordatorio de la indiferencia de Gwendolyn hacia el lazo familiar. Sin embargo, en el corazón de Lara no había rencor ni el deseo de venganza. Solo quedaba una profunda tristeza, comparable a una fuente que se había secado. Convencida de que su camino no era la venganza, sino la silenciosa demostración de que nadie puede ser permanentemente sometido, Lara observó cómo las estaciones se transformaban, y su refugio se convirtió en un hogar de verdad. Allí sus vidas se entrelazaron con Silas, dos seres que, tras haber sufrido dolorosas pérdidas, valoraban los simples placeres de la compañía, el respeto y las risas conjuntas. Lara, que antes solo luchaba por sobrevivir, ahora florecía, renaciendo como una semilla en tierra fértil, sabiendo que su historia estaba lejos de concluir. Aún en el anonimato comprendía que su regreso no sería un simple acto, sino una profunda lección, un ejemplo de la inquebrantable fortaleza del espíritu. En la cabaña de Silas, los días transcurrían en calma, como si el tiempo, aliado suyo, sanara sus heridas internas. Cada mañana Silas se levantaba con la luz del alba, preparaba un aromático café especiado y barría el patio. Con la mirada serena de un hombre que ha dejado de esperar lo extraordinario, pero que encuentra paz en la simplicidad, Silas recorría el jardín. De las sombras de su pasado, emergió Rowan, quien poco a poco aceptaba el nombre de Lara. En la vida de Silas, en sus silencios meditativos, en sus manos firmes que manejaban flores y herramientas con la misma destreza, había una cualidad sanadora. Rowan se sentía segura, liberada de la presión y el juicio. Una tarde, mientras cuidaba las rosas, Silas la llamó con voz suave, compartiendo con ella el arte de la poda, enseñándole a cuidar cada flor sin dañarla. Le explicó que cada planta tenía su propio ritmo, su propio espacio, su propio tiempo para florecer. Algunas se abrían rápidamente bajo el sol, mientras que otras requerían tiempo para confiar. Rowan lo observaba, cautivada por sus palabras y por la delicadeza con la que acariciaba cada hoja, el gesto de un hombre que había vivido intensamente y comprendido que la fragilidad debe ser honrada.
De pronto una sensación desconocida se apoderó de ella, una oleada de ternura que parecía haber permanecido adormecida por mucho tiempo. A partir de entonces Elara y Silas empezaron a compartir sus mañanas, inmersos en el cuidado del jardín. Elara descubrió una conexión especial con las plantas, sintiendo una gran satisfacción al cantarles suavemente mientras las regaba. Silas, siempre con su sonrisa amable, se sentaba en el banco de madera desgastado bajo el limonero. A veces conversaban sobre temas cotidianos, como recetas, recuerdos de la infancia o los chismes del vecindario, pero otras veces las charlas eran más profundas. El silencio cargado de significado se extendía entre ellos, especialmente una tarde cuando, mientras ordenaban herramientas olvidadas en el cobertizo, Elara encontró un antiguo baúl cerrado con un resistente candado. Silas, con una vacilación evidente en su rostro envejecido, sacó una llave y abrió la cerradura. En el interior del cofre yacía un tesoro de documentos, escrituras de propiedades, certificados de acciones y papeles antiguos, todos detallando la vasta extensión de tierras que Silas había heredado de su madre fallecida. Era una riqueza intacta, un potencial desaprovechado, una vida no vivida. Amelia alzó la mirada interrogante buscando una explicación. ¿Por qué tanta sencillez, Silas? Ante la pregunta él se limitó a encogerse de hombros, restándole importancia al valor material de los bienes. El dinero no es mi norte, Amelia. He visto lo suficiente en la vida para saber que los verdaderos tesoros no se pueden guardar bajo llave. Su voz se hizo grave y profunda. La verdadera riqueza reside en una noche de sueño reparador, en el placer de una buena comida y en la compañía de alguien con quien compartir la belleza de un atardecer. El silencio denso con un entendimiento tácito volvió a inundar la habitación. Amelia, con admiración y ternura crecientes, acarició suavemente el borde del cofre. Sus ojos se humedecieron, pero no de tristeza, sino de una profunda gratitud. Nunca he conocido a un hombre como tú, Silas, sollozó ella, la voz rota por la intensa emoción. Me estás revelando una manera de vivir que jamás imaginé posible. Sin mediar palabra, estiró su mano hacia él y Silas la tomó, su agarre firme y decidido, como aferrándose a un tesoro recién descubierto, temeroso de perderlo. Silas, en silencio igualmente, respondió apretando suavemente los dedos de ella y depositando un beso delicado y reverente en el dorso de su mano. En ese simple contacto floreció el amor, no un amor apasionado y tempestuoso de grandes promesas, sino un afecto sereno, expresado en miradas que se demoraban, en paseos apacibles y silenciosos compartidos, en una calma reconfortante que disipaba la soledad. Ella no necesitaba nada más, no anhelaba mayores grandezas. Con el transcurso de los meses, la conexión entre ellos se intensificó, volviéndose palpable para la pequeña comunidad que los observaba. Los murmullos del vecindario se propagaban, la amiga de Silas, Amelia, se había instalado como una pieza esencial en su vida, siendo testigo directo de la evidente alegría que irradiaba el hombre. Silas, antaño un solitario, se transformó en alguien que tarareaba melodías mientras trabajaba en su jardín, demostrando un evidente cambio. La curiosidad de los demás se mantuvo a raya, respetando la intimidad de su relación, sin emitir juicios ni imponer etiquetas. Un día, mientras el aroma embriagador de una comida especial se mezclaba con la anticipación del cumpleaños de Amelia, Silas formuló la pregunta: ¿te casarías conmigo, Amelia? Amelia, que estaba picando cebolla, soltó el cuchillo y abrió los ojos con sorpresa. Silas la tranquilizó explicando que no buscaba formalidades legales, grandes celebraciones o ceremonias religiosas. Simplemente anhelaba que el mundo, al menos en sus corazones, la reconociera como su compañera, su hogar. Amelia, sin dar una respuesta verbal inmediata, se acercó a él y lo abrazó, rodeándolo con sus brazos. Entonces susurró: sí, Silas. Hace mucho tiempo que me pertenezco por completo a ti. La pareja intercambió sus promesas matrimoniales en el jardín, bañado por el sol de una mañana dominical. El testigo, un abogado retirado y viejo amigo de Silas, presenció el acto. Un ramo de flores silvestres, recién cortadas del jardín, adornaba el espacio,
y los anillos eran alianzas sencillas, forjadas con una pieza de oro antiguo. No había fotógrafos ni música, solo ellos dos, acompañados por el canto de los pájaros y el dulce perfume del jazmín. Amelia vestía un vestido blanco sencillo pero elegantemente confeccionado por ella misma, que realzaba su belleza natural. Silas lucía una guayabera impecable y su sombrero de paja de ala ancha. Tras la íntima ceremonia, se miraron fijamente a los ojos. Con la voz temblorosa Amelia confesó: «Me has rescatado de mi propio infierno, Silas. Cuando ya había perdido toda esperanza, llegaste con una pala y una linterna, y me devolviste la vida». Ella le prometió con voz firme y llena de certeza: «Te amaré para siempre hasta que lleguemos al cielo, ese lugar de paz donde el dolor y el sufrimiento no existen más». Mientras tanto, Serafina, con dedos delicados, acariciaba con ternura los contornos arrugados del rostro de Liam, un rostro marcado por el paso de los años y la experiencia, prometiéndole en silencio, pero con absoluta convicción, que mientras él viviera, ella jamás volvería a sentir el escalofrío del miedo ni la angustia de la soledad. Bajo el manto oscuro de un cielo salpicado de brillantes estrellas, compartiendo un instante de serenidad en el suave balanceo del columpio del porche, Liam le explicó que cada punto de luz que brillaba en la inmensidad del espacio era una prueba de la existencia de la luz eterna, incluso en los momentos más oscuros y profundos de la vida. Serafina, acurrucada contra su hombro, sintiendo el calor de su cercanía, cerró los ojos, reconociendo en silencio que todas las dolorosas pruebas y tribulaciones que había enfrentado en el pasado la habían guiado, de manera inevitable, hasta ese refugio de amor y protección. Era un lugar sagrado, un santuario de afecto donde el amor no necesitaba grandes palabras ni promesas grandilocuentes, sino que se manifestaba en cada gesto de cariño, en cada mirada tierna, porque el amor de ellos era de esos que susurran en lugar de gritar, un amor que curaba las heridas silenciosamente, que florecía en medio de la desolación, reconstruido a partir de los fragmentos de sus vidas. El amor que sentían, sin duda alguna, era de esa clase. Mientras el sol vespertino extendía su cálida luz dorada sobre las calles de Willow Creek, tiñendo los tejados con un nostálgico matiz que evocaba una fotografía antigua, el ambiente se impregnaba de una calma casi palpable, como si un velo invisible protegiera el vecindario de cualquier perturbación. El calor que emanaba de las aceras se fusionaba con el suave murmullo de los ventiladores y los tenues sonidos de los televisores, creando una banda sonora de la tarde posterior al almuerzo. Sin embargo, esta tranquilidad se vio abruptamente interrumpida por la llegada de un vehículo imponente, un elegante todoterreno negro azabache que, con su presencia dominante, no podía pasar desapercibido. Este se detuvo frente a una humilde casa, cuya fachada lucía un atractivo color crema y cuyo techo estaba cubierto de tejas oscuras. A simple vista, la vivienda no difería de las demás, pero albergaba un oscuro secreto, un secreto que su morador había intentado sepultar en el olvido. Los vecinos, interrumpiendo sus quehaceres cotidianos como barrer los porches o regar las plantas, desviaron su atención hacia esa inusual escena. Aquellos vehículos, semejantes a un relámpago inesperado, rompían la quietud habitual del apacible lugar. Las cortinas de las casas se agitaban y los susurros se propagaban como el viento, especulando sobre la posible llegada de altos funcionarios del gobierno o incluso de un renombrado artista, pero nadie podía concebir la verdad que se escondía tras esa visita. La puerta trasera del imponente todoterreno se abrió con suavidad, revelando a una mujer de edad avanzada y distinguida, cuyos pasos, aunque lentos, denotaban firmeza, se apoyaba en un bastón de ébano, pulido a la perfección y adornado con intrincados grabados. Su figura se presentaba en un elegante vestido azul marino que danzaba delicadamente con la suave brisa vespertina. Su cabello, blanco como la nieve, estaba peinado con una discreta elegancia, inspirando respeto en lugar de buscar protagonismo. Era Serafina, transformada por completo, ya no la mujer delgada y atormentada que había sido rescatada de las garras de la desesperación. Sus ojos ahora brillaban con una renovada y serena determinación. Su postura, erguida y orgullosa, sugería una fortaleza forjada a fuego lento. Aunque el bastón era su apoyo, su caminar era inquebrantable.
Junto a ella un hombre de porte discreto, ataviado con un traje gris claro y una carpeta repleta de papeles bajo el brazo, se movía en silencio, como si las palabras fueran innecesarias. Serafina, frente a la imponente puerta de su antigua residencia, cuya arquitectura conocía de memoria, la observó como si se tratara de una sepultura olvidada por el tiempo. Tras inhalar profundamente, cerró los ojos por un instante y luego, con el eco rítmico de su bastón golpeando el pavimento como el péndulo de un reloj, se dirigió a la entrada principal. Al llegar al timbre lo pulsó una sola vez. El sonido agudo resonó en el interior, alcanzando la cocina, donde un adolescente delgado, de unos 13 años, con el cabello desordenado y unos auriculares colgando del cuello, se levantó intrigado. Caminó hacia la puerta, abriéndola con cautela, frunciendo el ceño al percatarse de la presencia de la mujer que lo esperaba. Serafina, con una mirada amable que lo decía todo, observó al joven, quien, aún con voz somnolienta, le preguntó quién era. Sin desviar la mirada del hombre, la mujer afirmó con voz suave que era su abuela. El joven, con el ceño fruncido y el rostro dubitativo, procesó la declaración durante unos segundos, antes de gritar en dirección a la casa, anunciando con voz aguda que una desconocida se encontraba en la puerta y afirmaba ser su abuela. Esmeralda, manteniendo una postura firme y serena, con las manos entrelazadas y los labios apretados en una fina línea de calma, aguardaba. Dentro de la casa, el sonido de pasos apresurados y llenos de expectación se acercaba a la entrada. De pronto Penélope apareció en el umbral, con una taza de té humeante en la mano y el teléfono pegado a la oreja. Al divisar a la mujer, sus ojos se abrieron desmesuradamente, reflejando una sorpresa repentina, y su rostro se tornó pálido de inmediato. La taza se le escapó de las manos, estrellándose contra el suelo de baldosas y derramando el té oscuro que se extendió en una mancha oscura e imborrable. Penélope intentó articular palabra, pero la garganta se le cerró en un nudo. Sus ojos, ahora desorbitados, se clavaron en Esmeralda, como si la viera como una aparición, debatiéndose entre la realidad y la pesadilla. Esmeralda permaneció en silencio observando a Penélope con la cabeza ligeramente inclinada, su mirada reflejaba una ternura maternal que denotaba una profunda experiencia de vida y una gran capacidad de soportar. Finalmente rompió el silencio, su voz resonando con una firmeza inquebrantable y declaró que jamás imaginó volver a ver esa puerta, ni mucho menos cruzar ese umbral, pero la vida, como un torbellino, toma caminos inesperados. Había regresado, no movida por el deseo de venganza, sino con la intención de cerrar un capítulo que otros consideraban definitivamente concluido. Penélope, sorprendida y desconcertada, retrocedió, murmurando incoherencias sobre la imposibilidad de lo que estaba presenciando, completamente sin habla. El niño, testigo mudo de la escena, observaba a las dos mujeres con perplejidad, sintiendo su lugar incierto en ese drama familiar. Esmeralda dirigió su mirada al niño, su expresión suavizándose, y le aseguró con voz tranquilizadora, que él no era culpable, que no debía cargar con el peso de los errores cometidos por los demás. Le explicó que a veces los adultos actúan de maneras que escapan a la comprensión infantil, pero que eso no determinaba la valía del niño. Detrás de Esmeralda, el hombre elegantemente vestido con un traje a medida, avanzó un paso. El abogado anunció con voz firme que su cliente deseaba adquirir la propiedad, presentando una oferta generosa que duplicaba el valor de tasación, y aseguró que los documentos estaban preparados para la firma. Penélope, impactada, se quedó inmóvil, dirigiendo primero su mirada al abogado, luego a Esmeralda, y finalmente al suelo manchado de té derramado, antes de girarse abruptamente y marcharse en silencio. Esmeralda no intentó detenerla ni la llamó. Con su sola presencia, había transmitido toda la información necesaria. El joven, observando la escena desde la puerta, permaneció en silencio, aparentemente desconcertado por lo que presenciaba. Esmeralda le dedicó una sonrisa y un guiño cómplice, prometiéndole que algún día le revelaría una historia que iniciaba con semillas y culminaba en empoderamiento. Luego, con elegancia, se dirigió al coche. Mientras el motor cobraba vida, lanzó una última mirada a la casa a través de la ventana oscurecida. Esa casa,
que una vez fue su prisión y pronto volvería a ser suya, no representaría un hogar, sino la prueba tangible de las victorias logradas a través de la resiliencia. Mientras la ciudad seguía su ritmo habitual, con sus ciudadanos inmersos en la rutina diaria, aquellos que fueron testigos de la escena eran conscientes de haber presenciado algo trascendental. No se trató de una simple visita, sino del renacimiento de una mujer que, habiendo enfrentado incontables desafíos, emergió victoriosa del abismo, sin sucumbir a la amargura, sino irradiando una serena fortaleza. Esta mujer, en lugar de buscar venganza o dejarse dominar por la ira, optó por demostrar que la verdadera fuerza reside en la resistencia, en la perseverancia sin comprometer la integridad personal. Vestida con un elegante traje verde esmeralda, apoyándose en un bastón con la punta plateada y con la barbilla en alto, se erigía como la prueba palpable de que el respeto por uno mismo es la forma de venganza más sutil, pero a la vez más contundente. La atmósfera dentro de la casa se había cargado, volviéndose densa y opresiva. Eleanor, petrificada, permanecía en el pasillo con los pedazos de la taza de té destrozada dispersos a sus pies, indecisa sobre si avanzar o retroceder hacia el mueble más cercano. Gwendolyn, que se encontraba en su despacho revisando documentos financieros, se irguió de inmediato al escuchar el estruendo y se dirigió a la entrada con el rostro sombrío, demandando saber qué había ocurrido. Al llegar a la puerta, la visión de Gwendolyn, con su robusto bastón clavado con firmeza en el suelo y ataviada con un vestido verde que parecía robarle el color a las paredes, la dejó atónita. Por un instante sus facciones se crisparon en señal de incredulidad. La reconoció de inmediato, aunque los años le habían otorgado una dignidad que nunca antes había exhibido, como si aquella mujer, antaño sumisa y discreta, se hubiera forjado ahora en acero. En voz baja interrogó cómo era posible, si no había muerto, si no había desaparecido para siempre. Gwendolyn, tras un instante de silencio, clavó sus ojos en el hombre que una vez la había ayudado a ser sepultada viva, Arthur, y luego, con un gesto discreto, se dirigió al abogado que la acompañaba. El abogado, un joven apuesto y seguro de sí mismo, avanzó con su maletín en la mano y con voz firme y educada, comunicó que la señora Gwendolyn Ainsworth, presente en ese mismo instante, deseaba adquirir la propiedad, ofreciendo no solo su valor de mercado sino el doble de su precio de tasación, con los fondos disponibles para cerrar la venta de inmediato. Además aseguró que contaba con toda la documentación necesaria para la firma y que, si los actuales dueños aceptaban, podían finalizar la transacción sin dilación. Ante esto, Arthur emitió una risa incrédula y ahogada, como quien se enfrenta a una situación tan absurda que no sabe si reír o desconfiar de una trampa elaborada. Con voz firme exigió saber la naturaleza de aquel juego, si alguien estaba grabando la escena, y si aquello era un complejo plan de venganza orquestado bajo la fachada de un negocio. Eleanor, incapaz de articular palabra, temblaba, con la mirada clavada en su madre, como si la sola presencia de Gwendolyn hubiera resucitado todas las noches de insomnio, todas las mentiras que había contado, y todas las ocasiones en que se habían asegurado de mantener a su madre alejada. El adolescente, aún de pie en la entrada, observaba la escena en silencio. En su rostro no se reflejaba ni hostilidad ni temor, sino una curiosidad profunda, propia de la juventud que aún no ha comprendido completamente el dolor, pero intuye la trascendencia de lo que presencia. Sus ojos se posaron intensamente en la mujer del vestido verde, y sin comprender el motivo, sintió un impulso por conocerla. Gwendolyn, con una ternura inquebrantable en la mirada, respondió a esa mirada, como si en ese instante todo el sufrimiento del pasado se atenuara ante la promesa de una nueva conexión. Ella, curiosa por saber más, le preguntó su nombre, a lo que él, Owen, respondió con las mejillas encendidas por la vergüenza. Ella, notando una conexión, le dijo que sus ojos le recordaban a los suyos de niña. Arthur, con voz pausada y controlada, intervino para asegurar que él no era culpable de nada, y le explicó que los conflictos entre adultos a veces parecían inevitables, pero siempre se podía elegir no replicarlos. Charles, esforzándose por mantener la calma, quiso saber por qué Eleanor deseaba esa villa en específico, dadas las circunstancias. Ella, con una calma que resultaba inquietante acentuando la tensión, respondió que en esencia, esa era su hogar.
Allí había criado a su hijo, cocinado incontables cenas y cuidado cada detalle. Argumentó que si alguien merecía recuperar la propiedad, era ella. No obstante, aclaró que no planeaba vivir allí, pues su vida había tomado otro rumbo. A pesar de todo, Gwendolyn sintió la urgente necesidad de volver a poner sus pies en aquel lugar, de manera voluntaria, como un gesto simbólico que representaba la imposibilidad de que el pasado de una mujer fuera borrado. Después de tragar saliva, Gwendolyn, con voz temblorosa, admitió no saber qué decir. Eleanor, con la mirada compasiva y firme de una madre que ha sufrido, se acercó a ella y la calmó, asegurándole que las palabras eran superfluas, que el silencio también comunicaba un lenguaje que ella, Eleanor, había aprendido a entender. La abogada, en ese instante, abrió su maletín, sacó el contrato de compraventa y lo extendió sobre una mesa improvisada, deslizándolo hacia Eleanor. Esta, con manos seguras y decididas, tomó el bolígrafo y con trazos precisos y firmes, estampó su firma bajo la línea destinada al comprador. Cada línea y curva del nombre era una declaración de voluntad. El sonido del bolígrafo rozando el papel resonó en el ambiente como una sentencia de justicia, un acto definitivo. Luego la abogada le dio la vuelta al documento, presentándolo a los actuales dueños. A pesar de la confusión que aún lo embargaba, Charles, vacilante, tomó el bolígrafo, buscando en el rostro de Gwendolyn cualquier señal de objeción, pero ella solo asintió con la cabeza, con la mirada fija en el suelo. Él estampó su firma, seguido por Gwendolyn, quien, evitando el contacto visual con su madre, firmó con la resignación de alguien que se entrega, no por derrota, sino por aceptación. Mientras Eleanor sostenía la copia del contrato con su nombre impreso, su apellido completo y su firma claramente visibles, una oleada de coraje recorrió su cuerpo. Por un breve momento apretó el documento contra su pecho y luego lo guardó cuidadosamente en su bolso, con la delicadeza de quien protege un objeto precioso. Luego dirigió una mirada a la villa como si se despidiera, no con tristeza, sino con satisfacción. Confesó que aún no estaba segura de sus planes para la propiedad, considerando la posibilidad de dejarla desocupada o de utilizarla para un fin que beneficiara a otros, y que aplazaría esa decisión hasta que su corazón estuviera preparado. Después de que el abogado la escoltó hasta la puerta, en medio del silencio tenso e incómodo de Gwendolyn y Charles, y bajo la mirada atenta y observadora de Dominique, Eleanor se detuvo justo antes de salir. Se giró una última vez hacia su hijo y le aseguró que no le guardaba ningún rencor. Aunque no había olvidado, había optado por liberarse del resentimiento, evitando así cargar con un peso que no le correspondía. Explicó que su perdón, en realidad, no era para él sino para sí misma. Gwendolyn permaneció en silencio con los labios apretados y los ojos inundados por una emoción que ni siquiera ella misma lograba comprender. Luego Eleanor salió, respiró profundamente y, con la misma elegancia y dignidad que había demostrado al llegar, se dirigió hacia el coche. Dominique, mientras el vehículo se alejaba, se quedó observando a su abuela partir. Aquella mujer que parecía sacada de las páginas de una novela, una figura que enfrentaba las adversidades con inigualable elegancia. En su mente algo se removió, una semilla de duda, el inicio de una nueva historia. Dentro del recién remodelado sedán, Eleanor, una mujer de 60 años, respiró profunda y pausadamente. En su interior, se reconoció la importancia de haber recuperado ese espacio, de haber resistido la creciente desesperación y de volverse a comprometer con la vida. Esa era, para ella, la verdadera victoria. La propiedad familiar, que ahora volvía a ser suya, le resultaba extrañamente diferente. Ya no era un lugar donde la voz de una mujer aislada del mundo era silenciada, ni un campo de batalla donde la ambición familiar se destruía entre ellos. En lugar de eso se estaba transformando en un santuario, un espacio que exponía verdades que muchos preferían ignorar. Eleanor no deseaba borrar el pasado, sino integrarlo, afrontarlo y revelarlo. Una de sus primeras acciones, tras firmar los documentos legales que le daban la propiedad, fue inspeccionar la bodega, el sombrío rincón donde su propio hijo, Harrison, la había encerrado con la intención de que desapareciera. Acompañada por constructores de su entera confianza,
les ordenó que demolieran una sección de la pared que Harrison había construido con minuciosa dedicación años atrás. Solo se demolió una parte de la estructura, conservando el resto intacto como un mudo recuerdo de la traición sufrida. Mientras los trabajadores quitaban los ladrillos, revelando la abertura por la que Daniel finalmente la había sacado, Eleanor permaneció estática, observando con silenciosa reflexión. Su respiración era lenta y profunda. Aunque sus ojos permanecían secos, su rostro reflejaba una emoción intensa y dolorosa. Con una mano temblorosa, tocó la pared expuesta, sintiendo la textura rugosa del concreto desgastado y el frío persistente que emanaba de aquel rincón olvidado. Declaró que ese lugar ya no sería su tumba, sino un recordatorio perpetuo de que nadie tiene el poder de extinguir la vida de otra persona. Ordenó una sencilla placa de latón envejecido con letras claras y firmes, que detallaba abiertamente los eventos ocurridos allí. La inscripción, breve pero significativa, decía: «Aquí intentaron enterrarme. Regresé para vivir». Fijó el mensaje directamente en la pared, a la altura de los ojos, de modo que cualquier persona que descendiera al sótano pudiera leerlo sin necesidad de agachar la cabeza. No era un gesto motivado por la venganza, sino por la búsqueda de la verdad. Comprendía que las historias silenciadas suelen repetirse, y entendía que su propia experiencia, por dolorosa que fuera, podía ser un punto de partida para otros. Después la casa fue completamente limpiada, reparada y renovada con esmero. No se transformó en una ostentosa exhibición, ni en un museo desangelado. Seguía siendo un hogar con sus habitaciones familiares, una cocina cálida y un patio soleado y floreciente. Sin embargo, ahora irradiaba una nueva vitalidad, como si cada objeto poseyera una resonancia más profunda y trascendente. Eleanor optó por abrir las puertas de la casa al público una vez por semana, no como una exhibición o una condena, sino como un acto de memoria. Cada miércoles por la tarde recibía a todo aquel que deseara escuchar su relato. En la terraza soleada de su casa, Eliza recibía a un heterogéneo grupo de personas, desde ancianos y jóvenes universitarios, hasta vecinos movidos por la curiosidad y turistas que habían escuchado la leyenda de la mujer que regresó de una experiencia límite. Con voz firme, marcada por silencios que invitaban a la reflexión, relataba los acontecimientos vividos, despojándolos de cualquier sensacionalismo o exageración. Repetía insistentemente que su hijo no era un monstruo, sino alguien vencido por el egoísmo, y había aprendido que la herida más profunda no era el encierro mismo, sino la traición, entendiendo que si bien no se elige la familia, sí se elige la persona que se quiere ser ante las dificultades. Eliza a veces respondía a las preguntas de sus visitantes, y otras simplemente les ofrecía té, paz y serenidad. No todos estaban listos para compartir, pero aquellos que lo hacían experimentaban una transformación. Así su hogar se convirtió en un santuario, un lugar donde personas golpeadas por la vida encontraban consuelo al comprender que no estaban solos en sus batallas internas. Algunos individuos, en cambio, desarrollaban la capacidad de la empatía, aprendiendo a observar más allá de las primeras impresiones. Eliza, por su parte, nunca solicitaba ni aceptaba ningún tipo de pago por sus enseñanzas. Ella explicaba que compartir las lecciones aprendidas a lo largo de su vida era su manera de encontrarle un significado al sufrimiento que había experimentado. Leo, su nieto, comenzó a visitarla cada domingo. Al principio el niño se sentía cohibido e inseguro sobre cómo sería recibido, pero Eliza le dio una cálida bienvenida de inmediato. Le aseguró que siempre sería bienvenido, sin importar las decisiones de sus padres, y que tenía el derecho de escribir su propia historia. El pequeño, con la mirada llena de curiosidad, empezó a formular preguntas y a escuchar atentamente. Aunque no siempre comprendía todo, su presencia se volvió regular. Colaboraba en el cuidado del jardín, acomodaba los cojines para los visitantes y hasta leía fragmentos del diario donde Eliza registraba sus pensamientos durante los primeros meses de su recuperación. Con el tiempo, Leo empezó a llamarla abuela sin vacilación, demostrando un cariño sincero y genuino. Aunque Eliza no solía hablar de ello, sentía profundamente que esta nueva relación con Leo era un obsequio inesperado en su vida.
Mediante Leo, Eliza se dio cuenta de que el pasado no definía necesariamente el futuro y que el amor que no había recibido de su propia hija podía florecer en la mirada confiada de su nieto, quien solo anhelaba ser comprendido. Un día, mientras ambos trabajaban en el jardín, Leo le preguntó por qué no había reparado por completo la valla dañada, por qué mantener esa imagen fea. Eliza le explicó que las heridas no sanan ocultándolas, sino afrontándolas abiertamente. La valla, argumentó, no era solo una estructura de madera y alambre, sino un testimonio visual de su pasado. No quería que nadie más padeciera en silencio sin que el mundo se enterase. El silencio, enfatizó, es el arma más efectiva del abuso. Leo, pensativo, asintió y le dijo que, de mayor, quería ser una persona que ayudara a los demás, alguien que se negara a callar. Eliza, con manos delicadas, acarició el cabello de la otra persona, susurrándole que ya estaba logrando mucho solo por estar ahí, por permitirse sentir preocupación. La cabaña, con su madera envejecida, parecía inmune al paso del tiempo, como si este mismo ayudara a sanar sus muros. Sin embargo, la valla dañada, una pequeña sección del patio, conservaba intacta la memoria de lo sucedido, la cruda verdad. Cada domingo, al caer la tarde, los rayos del sol iluminaban una pequeña placa, haciéndola brillar por un instante como un faro. Y cada vez que un nuevo visitante leía las palabras grabadas, sentía una emoción desconocida removiéndose en su interior. Porque algunas historias no requerían de grandes gestos ni palabras para dejar una huella. Algunas verdades, aunque ocultas, siempre encuentran la forma de manifestarse. Y Eliza, con su bastón, su mirada serena y su voz firme, era la prueba palpable de que incluso las raíces más arraigadas pueden romper el hormigón si se niegan a ceder. El tiempo transcurría con una calma inusual, como si la vida, exhausta de turbulencias, se acompasara a los lentos y tranquilos movimientos de Eliza por la casa. Cada domingo las puertas permanecían abiertas, permitiendo la llegada de visitantes. Susurros resonaban en el interior y las miradas se demoraban más de lo normal en la valla dañada, como si intentaran descifrar un misterio que rehuía las respuestas fáciles. Leo continuaba su apoyo, ahora con más iniciativa, formulando más preguntas y demostrando mayor compromiso. La relación entre la anciana Elara y su nieto Finn era un vínculo tácito, un entendimiento tejido sin palabras. A pesar de evitar hablar abiertamente de Anya, su nombre emergía a veces, flotando en el aire como un recuerdo delicado, preservado quizás por respeto, precaución, o tal vez porque la persistente tristeza hacía imposible expresarlo con palabras. En su madurez, Ara habitaba en una paz interior arduamente conseguida, una calma labrada a fuego lento en el crisol de las experiencias, el transcurso del tiempo y la inquebrantable capacidad de sobreponerse a las adversidades. No obstante, una cicatriz invisible perduraba en lo más profundo de su ser, una herida emocional que desafiaba cualquier intento de sanación o reparación. Ciertas traiciones, sin importar el esfuerzo, dejan secuelas imborrables. Tal era el caso del amor hacia su hija, Anya, quien, tras la conclusión de los procedimientos legales, se desvaneció de sus vidas. Anya nunca intentó comunicarse ni demostró arrepentimiento alguno. A pesar de la cercanía física, un profundo vacío parecía separarlas. Los habitantes del vecindario mantenían una distancia prudente, unos por empatía, otros por temor, y otros simplemente por no saber cómo afrontar una historia tan compleja. Ara, aparentando indiferencia, afirmaba haber superado el rencor, insistiendo en que el perdón era un camino individual, ajeno a las acciones de terceros. Elara solía imaginar el rencor como una forma lenta de envenenamiento, un veneno que, paradójicamente, no mataba al ofensor sino al que lo albergaba. A pesar de ello, el dolor persistía, no por el deseo de venganza, sino por el vacío que la ausencia definitiva de un ser querido dejaba tras de sí. Una mañana de domingo, cuando el sol apenas comenzaba a dorar las hojas del jardín, y antes de que el bullicio de la ciudad sofocara el canto de los pájaros, Elara encontró una carta sin remitente en el suelo frente a la puerta de su casa. No hubo timbre, ni golpes, solo un sobre blanco y liso con una letra que reconocía al instante, y que pertenecía a alguien muy cercano. Con dedos temblorosos, levantó la carta, sintiendo en ella el peso de una vida.
Dudó antes de entrar en casa con ella. Preparó el café como cada día y solo tras servirse una taza, se sentó a la mesa y abrió cuidadosamente el sobre. En su interior, una fotografía descolorida y con los bordes amarillentos por el tiempo mostraba a Elara y a Anya, años atrás, sentadas en el jardín. El mismo jardín, ahora florecido, se mostraba en la fotografía. En la imagen Elara posaba con un ramo, y Anya la abrazaba por detrás, con la mejilla apoyada en su hombro. Era una de esas fotos espontáneas que con el tiempo, se convertían en valiosos recuerdos del cariño compartido. Debajo de la foto con la misma letra que la del sobre, una frase escrita en tinta azul rezaba: «Gracias por mantener la luz encendida». Elara, absorta, observó la frase como si intentara descifrar un enigma. La releyó buscando un significado oculto, pero no halló disculpas, ni reconocimiento de culpa, ni petición de perdón, solo una gratitud sutil y tardía que resonaba en una fibra sensible donde el dolor aún persistía. No lloró ni sonrió de inmediato. En lugar de eso, depositó la fotografía sobre la mesa junto a la taza. Elara, inmóvil, contempló la imagen descolorida, como si conversara con un espíritu. Susurró suavemente que no lograba comprender qué había motivado a Penélope a actuar de esa manera. Era una mezcla de nostalgia por el pasado, un ligero remordimiento o quizás un acto silencioso de expiación. Pero por inexplicable que fuera, ese pequeño gesto resonó profundamente en su interior, como un eco que le recordaba que incluso los espíritus más rotos, aquellos que parecían fragmentados por las experiencias de la vida, a veces anhelaban un camino de regreso a la calma. Ese día, Elara decidió no abrir su tienda de antigüedades al público. En su lugar, pegó un sencillo cartel en la puerta anunciando: «Cerrado hoy. Agradecemos su comprensión». Más tarde Leo, su nieto, llegó como de costumbre y al ver el cartel, preguntó con preocupación si algo sucedía. Elara le respondió con una sonrisa que todo estaba bien, explicándole que necesitaba un momento para descansar, que incluso el corazón, a veces, necesitaba un respiro. Él asintió con comprensión, sabiendo reconocer las necesidades de su abuela. Juntos se acomodaron en el jardín, disfrutando de té helado en un silencio reconfortante. El sol de la tarde con su luz dorada, acariciaba sus rostros y el jardín parecía latir con su propio ritmo, como si incluso las plantas respiraran más lentamente ese día. Elara, con el corazón lleno de gratitud, observaba a su nieto contemplando el valioso regalo que había devuelto la paz a su vida. Era un consuelo ver en los ojos de la madre la esperanza, aquella misma que se había apagado en la mirada de su hija, pero que aún perduraba en su familia. Mientras la luz del día se iba desvaneciendo lentamente, Elara sonrió, no porque hubiera resuelto todos sus problemas, sino porque entendió que la vida rara vez sigue el curso que esperamos, pero siempre nos revela un camino hacia la tranquilidad. A veces el perdón no necesita palabras, no depende de promesas incumplidas ni de gestos grandiosos, sino que brota de momentos de reflexión silenciosa, de fotografías antiguas y gastadas por el tiempo, de relatos susurrados que invitan a la introspección. Quizás, solo quizás, la vida tiene una forma de regresar de maneras inesperadas, como una pequeña grieta en una taza de té que deja entrever una luz escondida. Cuando Elara cerró la puerta de la tienda, no fue por cansancio, sino porque sintió la fortaleza que había ganado a través de todo lo que había vivido. En el pasado, una mujer atormentada por la dualidad entre sus recuerdos y el momento presente, finalmente entendió que la auténtica libertad no radicaba en evadir el sufrimiento, sino en incorporarlo a su existencia, en aprender a convivir con él y transformarlo en una parte integral de su ser. Tal vez ese día había hallado un pequeño destello de dicha, aunque fuera mínimo, como un rayo de sol en la penumbra, una vida que parecía haberlo perdido todo, pero que conservaba la capacidad de renacer. Ahora, mientras escuchas estas palabras, percibes una emoción similar a la que sintió Elara, se asemeja a la calma inesperada que sigue a una tempestad, a una promesa de esperanza tras la zozobra o a un perdón silencioso, tan delicado como la respiración de alguien que ha comprendido la unidad de todo. Evidentemente, cada uno de nosotros posee su propia narrativa, sus propias heridas internas que solo nosotros conocemos.
Si deseas compartir tu experiencia, me encantaría conocer tus reflexiones y emociones. Por favor, si te ha gustado este vídeo, dale un me gusta, suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario con tus impresiones, ya que tus palabras nos ayudan a seguir creando contenido que conecte con personas como tú. Las historias que compartimos se enriquecen con la sensibilidad, profundidad y generosidad de cada uno. Agradezco mucho tu compañía y estoy deseando embarcarme contigo en la siguiente historia.